Muy buenas amigos, hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante que les ocurre a menudo a los principiantes en tiro con arco y a los no tan principiantes bajo ciertas circunstancias. Me refiero a un fenómeno muy común que normalmente se conoce como miedo al amarillo. Hay más formas de llamarlo, pero al final el fenómeno es el mismo. En inglés es target fear, es miedo a la diana. Los franceses dicen mucho la peur du 10, al final es lo mismo. Así que hoy voy a explorar ese concepto con vosotros y, de paso, voy a compartiros un par de trucos para sobreponernos a él. ¡Vamos allá! Bueno, para empezar podríamos hablar del miedo al amarillo describiendo lo que es. El miedo al amarillo es una incapacidad temporal para apuntar, ya sea con un visor o con una referencia como el método GAP o el método de proyección en tradicional. Es una incapacidad temporal, digo, para apuntar correctamente a la zona de 10 de la diana, o a donde estemos tirando si resulta que es una diana de 3D o lo que sea. El miedo al amarillo es un algo que nos impide poner nuestra atención, nuestro visor, sobre nuestro objetivo. ¿Y esto a qué se debe? Principalmente a dos cosas. La primera es ansiedad por acertar. La ansiedad por acertar muchas veces viene de una inseguridad propia. No estamos del todo seguros de que vayamos a conseguir nuestro objetivo y esto va de la mano del siguiente factor, que es el miedo a fallar. Y si me apuráis, en realidad las dos cosas son la misma. Queremos acertar y tenemos miedo a fallar. Todo eso al final se resume en una sola cosa, que es un microepisodio de ansiedad. ¿Esto por qué ocurre? Pues en el caso de los principiantes, por ejemplo, muchos de ellos todavía no controlan la técnica, todavía no controlan el arco que están manejando, llevan poco tiempo, tienen tanta ansia por hacerlo lo mejor posible que eso juega contra ellos. Ya os digo que eso me ocurrió a mí también en su día. Y en el caso de los no tan principiantes, como decía antes, pues bien, este fenómeno se puede dar bajo ciertas circunstancias, como por ejemplo la presencia de un público. No es lo mismo desarrollar tu actividad en tu zona de confort o donde sea que tú estés a gusto y eso, que con la presión de alguien que te está mirando. Y no hablemos ya de una o dos personas, hablemos de un público de 500 personas en el caso de un torneo. Es bastante fácil comprender este fenómeno porque su raíz es puramente psicológica. Es inherente al individuo, al tirador. Entonces también es inherente al individuo encontrar una salida para eso, para sobreponerse a esa condición. El miedo al amarillo no es difícil de superar, pero lleva su tiempo. ¿Cómo se experimenta en primera persona el miedo al amarillo? Veamos. El que experimenta miedo al amarillo va a hacer algo más o menos así. Estoy preparando para armar, apunto, supongamos que empleo la punta de mi flecha como referencia. Entonces, tenso, llevo anclaje y ¿qué ocurre a medida que me acerco al amarillo? Que no soy capaz de acercarme. A poco que me acerco ya hay algo que me echa para atrás, pero no soy capaz de dejar la punta donde quiero. Esto, como os dije antes, se debe al factor ansiedad, que se puede dividir en otros dos, que es el miedo a fallar y el ansia por acertar. ¿Qué ocurre en tercera persona? ¿Cómo se nos ve cuando experimentamos miedo al amarillo? Y esto se puede manifestar de dos formas. Podemos estar intentando acercar la punta de la flecha a la zona de 10 y moverla, porque no llegamos, hay algo que nos impide mantener la visión ahí. En vez de mover la flecha, a muchos que experimentan el miedo al amarillo les ocurre lo contrario, que no llegan ni a acercarla al centro, se quedan por la periferia, digamos, de la diana. El miedo al amarillo se puede experimentar incluso como un temblor, nos tiembla el pulso. Y eso es otro producto de la ansiedad que estamos experimentando. No podemos mantener el brazo de arco en su sitio y eso pues nos llevará, si efectuamos el tiro, a Dios sabe dónde. Esta forma de experimentar el miedo al amarillo también es bastante común. Simplemente nos tiembla el pulso antes de realizar la suelta y pues eso evidentemente condiciona muchísimo el disparo. Eso tiene su origen en la ansiedad que mencionamos antes. Y eso pues va a resultar en un mal disparo, o en ninguno. Bien, si resulta que experimentas algo así,
Es un problema, pero no es grave. Entonces yo ahora os voy a compartir un par de trucos. Veamos. El miedo al amarillo es una condición transitoria. Es algo momentáneo inducido por la mente. Entonces se podría decir que la mente pasa a anular el instinto. Pasamos a darle relevancia a la mente, a los temores que podamos tener. Todo eso se traduce en ansiedad. Es una ansiedad de dos componentes, pero es ansiedad al fin y al cabo. Y esa ansiedad viene por dejar paso al pensamiento. Así que los dos trucos que os voy a compartir ahora pasan por impedir la formación, ¿vale? Impedir el surgimiento de ese pensamiento activo. El primer truco para evitar el miedo al amarillo, cuando lleguemos al punto de anclaje, soltar inmediatamente, como lo estoy haciendo yo aquí ahora. Esto es parecido al propósito que tiene el clicker en los arcos olímpicos. De esta forma no doy lugar a que ocurra en mi mente ningún tipo de pensamiento que me condicione ni me impida realizar correctamente el disparo. Otro truco muy útil consiste en fijar primero la diana antes de apuntar y una vez que estemos llegando al punto de anclaje, cerrar los ojos. Sí, suena raro, pero os aseguro que bien hecho funciona. Lo que vamos a hacer es fijar la vista, armar el tiro y justo antes de anclar vamos a cerrar los ojos y, procurando no alterar nuestra posición, soltaremos. No voy a dar tiempo a que el miedo al amarillo me invada, porque este miedo ocurre cuando ya estamos en posición de anclaje y estamos preparados para soltar. De todas formas, estos son trucos provisionales para ir superando esta condición, aunque sí que hay tiradores, tanto en olímpico como en tradicional, que tan pronto tocan el punto de anclaje sueltan. Ahí, como digo a menudo, cada uno tiene que encontrar su punto, tiene que encontrar su forma. Vale, mirad, esta tirada de 3 no está muy allá, pero el resultado ahora mismo es lo de menos. Lo que queremos es acostumbrarnos a realizar ese movimiento, ese acerco hasta anclaje, inmediatamente en cuanto llego suelto. Llego, suelto. Y una vez que eso esté dominado, podemos empezar a progresar sobre eso. Aquí, igual que antes, no os dejéis llevar por el resultado porque esto no significa nada. Igual que antes, estamos intentando acostumbrarnos a un método de entrenamiento. No importa si los tiros van bien o van mal, siempre que queden dentro del parapeto. Este método de los ojos cerrados al anclaje interesa hacerlo cerca de la diana, primero por razones de seguridad y después porque interesa no perder flechas ni que se nos estropeen. Los resultados de momento no importan. Lo que nos importa es que prevalezca el instinto de tiro sobre la mente, sobre el pensamiento. Así que estos dos métodos, quedaos con ellos como lo que son. Son dos métodos de condicionamiento no mental, voy a decir antimental, porque tratan de suprimir el pensamiento activo. Ya habrá tiempo de acertar en el 9 y el 10 más adelante. Bueno amigos, pues aquí acaba el tema de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya sido útil y ya sabéis, estad atentos al canal porque vendrá más material del bueno. Así que nada más, compañeros, nos vemos en el próximo capítulo que llegará pronto y hasta entonces, como siempre, sed buenos y cuidaos mucho. Hasta pronto.